Vamos a ver, o tal vez hoy no duremos mucho porque solo es un capítulo, vamos a ver cómo nos va. Ya saben, si tienen alguna duda me preguntan, la idea es que vayan quedando claros los conceptos. Este capítulo 40 de mecánica cuántica no lo vamos a ver a nivel matemático, pero sí hoy vamos a hablar de algunas ecuaciones para entender los conceptos. Entonces, es importante entender la ecuación, las variables de las ecuaciones, qué significan, pero a nivel de evaluación no vamos ¿cómo es? A hacer problemas ¿cómo es? A la resolución de problemas. Ok, entonces, vamos a ver. Mecánica cuántica, primera parte. Lo primero que quisiera que hablemos, bueno, son los logros de aprendizaje de este capítulo. Vea que aquí les pongo la preguntita, ¿qué logros son relevantes en nuestra construcción de conocimiento? El primero es que podamos deducir los niveles de energía de una partícula en una caja, entender qué es una partícula en una caja a partir de la ecuación de Schrödinger. El último, la sección última del capítulo anterior habla de la ecuación de Schrödinger. Es bueno echarle una leída a esa sección. Ahorita lo vamos a hablar, ¿verdad? Pero no vamos a retomar esa sección. Y la definición de qué es una función de onda. Desde función de onda y qué es partícula en una caja, vamos a ver más o menos los niveles de energía, similares a los que habíamos visto en el modelo de Bohr, ¿se acuerdan? De los diferentes niveles de energía. Identificar cuáles son las características que tiene un pozo finito y un pozo infinito. También entender qué es eso, qué es el concepto de pozo finito y pozo infinito, qué es el concepto de pozo de potencial y qué es un tunelamiento. Entender más o menos los conceptos. Describir los estados cuánticos del hidrógeno a partir del concepto de número cuántico. Esto ya lo vamos a retomar la otra semana, en el otro capítulo que sigue, que vamos a profundizar todo eso que estamos hablando, pero solo en el hidrógeno, como para entender un poquito más también el modelo Schrödinger sobre el átomo. La otra semana vamos a hablar sobre el efecto Zeeman, el experimento Stern-Gerlach, para interpretar implicaciones de la ciencia en la sociedad. Vamos a describir el principio de exclusión de Pauli. Y hoy vamos a tratar de ir metiéndonos con las implicaciones de los principales postulados de la cuántica. Por hoy vamos a nada más definir cuáles son los postulados. Ya la otra semana hablaremos de algunas implicaciones que tienen estos postulados en la ciencia y en la sociedad. Entonces, en resumen, en el capítulo 39 vimos que a veces las partículas se comportan de una manera diferente a lo que prevé la física clásica. Entonces, se comportan como ondas y se pueden describir como funciones de ondas. Ya estamos listos entonces para empezar a hacer análisis sistemáticos de las partículas, pero analizarlas en un estado que le vamos a llamar confinado. Vamos ahorita a ver qué es un estado confinado. Que un estado confinado puede ser de una partícula, puede ser un electrón adentro de un átomo y ver el átomo en sí como eso que lo tiene ahí confinado. Entonces, desde eso, vamos a determinar las posibles funciones de onda, niveles de energía y todos sus análisis gracias a la ecuación de Schrödinger. Entonces, otra cosa importante para todo sistema mecánico cuántico, las funciones de onda para cualquier estado de energía son soluciones de la ecuación de Schrödinger. Y vamos a ver que cuando se resuelve una ecuación de Schrödinger, se determina de forma automática los niveles de energía posibles para el sistema. Eso es lo que trata el capítulo de dar a entender. Con ayuda de la ecuación de Schrödinger, usted puede saber eh, cuál es el estado eh, de la onda o cuál es la función de la onda y también ver los niveles de energía de, de, de ese estado. Ok, primero vamos a hablar de la partícula en una caja. Entonces, ¿qué va a hacer una partícula en una caja? Vamos a suponer que una partícula en una caja es una partícula que se mueve en el eje X y antes de entenderla como en una caja necesitamos entender la partícula libre. ¿Qué es una partícula libre? Bueno, una partícula libre lo que quiere decir es una partícula, puede ser un electrón, puede ser un objeto, una pelota, o cualquier objeto, no sé, que se mueve en el espacio-tiempo con un potencial de cero. ¿Se acuerdan la energía potencial? La energía potencial gravitatoria es en masa, gravedad por altura y está presente cuando hay cambios de altura. La energía potencial eléctrica tiene que ver con la fuerza eléctrica. La energía potencial
bueno, el potencial magnético también. El caso es que una partícula libre es cuando no existe potencial. Entonces, cuando una partícula es libre, esta de acá es lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger. Esta. Pero para una dimensión, que es lo que ahí creo que se me salió ahí. Ok, esto es para una dimensión. Porque no vamos a ver el caso de tres dimensiones, la matemática no nos permitiría entenderla en este momento, digamos, como que ustedes han visto en mate, pero esta sería para una dimensión. Esto, en el caso de una partícula libre, esto de acá sería cero, porque tenemos una energía potencial de cero. Lo que la ecuación de Schrödinger dice es que si yo llego y soluciono la ecuación de Schrödinger, me va a dar estos niveles de energía, que fueron los que vimos en el capítulo anterior. Para la partícula libre. ¿Cómo se soluciona la ecuación de Schrödinger? Ahí tal vez algunos no la comprendan bien por la matemática, pero este simbolito de acá, digamos, ¿se acuerdan de la derivada de x de t? Lo que quiere decir es cómo varía la posición con respecto al tiempo. Cuando tenemos el caso de que hay un 2 encima, lo que quiere decir es que es dos veces, derivar dos veces la posición con respecto al tiempo. Entonces acá lo que se está haciendo es derivar la función de onda dos veces con respecto a la posición. Eso es lo que se hace. O sea, lo que realmente están haciendo ahí, esa ecuación para una partícula libre termina siendo así. Vamos a ver. Esto es h cruzada, esta es la masa, esto sería, vamos a ver, derivar dos veces esta cantidad y kx. Entonces, derivar dos veces esto de acá es este término de la función de Schrödinger. Esto es igual pues a la energía y si sustituimos la función de onda para una partícula libre, pues es poner esto de acá. Entonces, ¿cómo se deriva eso? Bueno, habría que derivarlo con respecto a x. Se lo deriva dos veces. Una vez que lo deriva dos veces, se elimina la derivada y al final de cuentas va a tener una cantidad que cuando usted despeja la energía va a obtener esto. Entonces, ese es el sentido de la ecuación de Schrödinger. Es conocer la función de onda de un sistema y aplicarla acá. Entonces, si ustedes tienen la función de onda, pues la derivan dos veces con respecto a la posición, eso la sustituyen del otro lado y despejan la energía y esa ecuación les va a dar la energía sin necesidad de cálculos extraños como se hacían antes, como lo hacían, no sé, también con las series de Balmer, todo este montón de series para ver los niveles de energía, todo eso. Entonces, de una forma más simplificada, aplicando matemática, pues nada más es de meterla ahí en la ecuación de Schrödinger. Para eso nos sirve la ecuación de Schrödinger. En el caso de una partícula libre, esta es la energía, los niveles de energía. Y la función de onda, pues es esta de acá. Es un exponencial. La energía de una partícula libre puede tener cualquier valor desde cero hasta infinito. Además, la partícula se puede encontrar con igual probabilidad desde menos infinito a más infinito. O sea, ella puede estar en cualquier lugar. Eso va a depender eh, de las variables de la constante K y la masa de ella. Entonces, en este caso, este es el ejemplo de una partícula libre. ¿Hay alguna pregunta sobre esa ecuación de Schrödinger? No, ustedes no tienen que utilizarla por el aspecto de la derivada, ¿verdad? Pero si tuvieran que usarla, pues es derivar dos veces la función de onda acá y despejar la energía. ¿Hay alguna pregunta? ¿Queda más o menos claro el funcionamiento que tiene ella, por lo menos? No sé si alguno me quisiera hablar de eso. Ok, entonces la ecuación de Schrödinger nos dice la energía de la partícula en la caja. Ajá, exacto. Y esa Ok, caja, pues, la caja es como el espacio-tiempo en el cual está sucediendo el suceso, el estado, donde está confinada esa partícula. ok, entonces es un espacio delimitado y ya. Ajá, la limitación que usted le dé, pues va a hacer que sea dependiendo del fenómeno que usted quiera analizar o estudiar en la cuántica. Sí, Sí. vean, no sé, ¿alguien más?
¿Y qué representa la K? La K es un valor constante, eso es, ahorita lo vamos a escribir por ahí, es similar al número de onda. Ok, Ujú. Ok, ahora, ¿qué pasa si no fuera libre? Hay un potencial, entonces ya hay que meter acá el potencial que hay, que tiene ese potencial y la función de onda. Entonces, la energía se vuelve un poco más compleja, tiene otras variables, pero es el mismo sentido. La cosa acá es saber cómo se utiliza esta función de onda. Digo, esta ecuación de Schrödinger. Ok, vamos un poquito. Ahora otra cosa, en la física, esto de acá, que tiene, ves que tiene todo esto, h cruzada cuadrado entre 2m, la derivada, la doble derivada con respecto a la posición, eso se le llaman operadores. Esos operadores, para simplificar las cosas, se les llaman operadores. Entonces, si en algún momento en la lectura escuchan algo de un operador, ese operador está operando en la función de onda, ¿verdad? Es por si eso es lo que se refiere. Ok, eso es una partícula en una caja. Ahora, la función de onda para una partícula en una caja va a depender, el pasado era la partícula libre, ¿verdad? Eh, pero hay unas restricciones. Eh, lo pasado era, eh, solamente utilizaba una amplitud, ¿verdad? Sin embargo, como vimos que en la cuántica existe una superposición, entonces también en la función de onda tiene que haber una superposición de ondas. Entonces tiene que estar la posibilidad de la onda viajando con una amplitud A1 en la posición más X y la posibilidad de una amplitud 2 con ¿cómo es? Con la dirección menos X. Entonces cuando metemos esto, vea que aquí ya la ecuación está sin el potencial porque es una partícula libre. Cuando metemos esto dentro del diferencial, pues ya obtenemos un nivel de energía que incluye esta superposición, que al final de cuentas viene siendo esto mismo que encontramos anteriormente. Entonces, como para ver que, aunque esté en superposición, vamos a obtener eso. Cuando hablamos de las partículas en las cajas, entra también, eh, bueno, porque esa era, estamos hablando aquí de perdón, aquí. Al principio estábamos hablando de la partícula libre. Entonces, la caja prácticamente es el infinito. Entonces, es la partícula. Pero si yo delimito ya está lo que estamos acá. Es que me avancé un poquito más aquí. Cuando yo delimito la caja, vean acá, la partícula está ya con una masa m y la delimito a los bordes desde 0 a L, o sea, una longitud finita que ya puede, o sea, que la partícula va a estar andando en un lugar finito, no en todo el espacio. Veanlo acá. Entonces, ya esta caja es lo que le llamamos un pozo. Este ejemplo de acá ahorita lo vamos a ver, este tipo de pozo, pero ya esto es similar a un pozo, que lo que quiere decir un pozo es delimitar la partícula desde una posición a otra posición. Eso puede ser de 0 a L, de L medios a L medios, a menos L medios. O sea, eso es indiferente. Lo que en el libro usan de 0 a L para delimitarlo de que no es todo el espacio, o sea, que no es una partícula libre, que está delimitada con ciertas paredes, ¿verdad? Esto es lo que le llamamos confinamiento. Cuando ustedes leen el libro que la materia está confinada, es eso. Entonces, la partícula no se puede escapar al infinito, como si pasaba en la partícula libre, esta de acá. Entonces, el movimiento unidimensional y la partícula se van a mover solo dentro de las paredes de 0 a L. Esto es como una representación de un electrón cuando tiene un movimiento libre en una molécula larga y recta. Entonces, la molécula que es donde el electrón se está moviendo es la caja que vamos a representar de 0 a L. O qué sé yo, una barra de aluminio, de cobre, donde el electrón puede tener un movimiento de un punto a un punto. Entonces, ese punto lo vamos a tomar como esta caja. Pues, ¿verdad? No es que la caja sea así, que se vea así en la materia, sino que es una representación para
entender más o menos que la partícula puede moverse solo de 0 a L. ¿Está claro con ahora sí qué significa la caja? Para ver si seguimos. Me avisan por ahí. ¿Se entiende Sería un que es una sistema. caja? Ajá, Sería exacto, un pero sistema. con limitaciones, Ujú. como lo que sí en termodinámica le llaman un sistema, prácticamente. Exacto. Ok. Ahora, la función de onda en la caja, dentro de la caja, es lo que les hablaba. Ya incluye que si se mueve a la izquierda y se mueve a la derecha, porque dentro de la caja la partícula se va a comportar como una onda, con una superposición de ondas que en algún momento se mueve a la izquierda, en algún momento se mueve a la derecha. Eso es lo que se diferencia de la partícula libre. La partícula libre nada más se mueve, nunca va a chocar con una pared que lo va a hacer rebotar y moverse al otro lado. Entonces, esa forma de verlo hace que ya la función de onda pues sea un poquito diferente, lo ven acá. Pero la ecuación de Schrödinger sí es similar, véanla acá, es similar a la otra donde el potencial era cero. ¿Por qué? Porque dentro de las paredes vamos a considerar que el potencial es cero. Eso nos va a simplificar el ejercicio o la forma de entender. Como el potencial es cero, entonces la ecuación de Schrödinger se vuelve un poco más sencilla, como esta, pero en lugar de ser solo una partícula libre moviéndose en una dirección, es una partícula moviéndose en dos direcciones, con limitaciones en este X de aquí, porque este X va a ser de 0 a L. Entonces, cuando se deriva la función de onda acá, hay que tener cuidado porque la derivación va a considerar límites de 0 a L aquí, para el X. Entonces, es como la diferencia con la partícula libre, la partícula en la caja. Ya vamos, seguimos, vamos a ver. Ok, vamos a ver. Sigamos. Y ahora, la función de onda para una partícula en una caja es algo curioso porque se parece mucho a lo que se había visto con los nodos de las cuerdas, las cuerdas estacionarias. Y esto nos confirma más de que el electrón se comporta como cuerdas, ¿verdad? Para cada nivel una frecuencia, ciertos nodos. Recuerdan que nodos serían esto, cada extremo es un nodo aquí, estos puntos eran nodos. Si la onda vibraba de manera que por sus amplitudes y demás se formaran tres de estos, que son puntos donde parecen que no se movían, no sé si se acuerdan cuando veíamos esto. Si son tres, pues n es igual a 3. Si son dos, n es igual a 2. Si son uno, n es igual a 1. La partícula cuando está dentro de esa caja con longitud L se comporta similar. Entonces, el electrón puede estar en un nivel energético similar a una cuerda en n igual a 1. Entonces, vamos a tener estas ecuaciones que se van a poder usar análogas a las cuerdas, como si hubiera una superposición, donde K es el n, pi entre la longitud, lambda, la longitud de onda, 2pi entre K, o 2L entre N. Eso es lo que tenemos. Entonces, eso nos llevaba más a entender un poquito a Bruce Lee cuando nos hablaba de que el electrón se podía analizar como cuerdas. Ahora, vamos por acá. Entonces, vean acá los niveles de energía para una partícula en una caja. Si hacemos lo que hicimos para la partícula libre, ¿verdad? Agarrar la función de onda, meterla en la ecuación de Schrödinger y luego despejar la energía, o sea, hacer la derivada y luego despejar la energía, vamos a obtener esto de acá, que es muy parecido a la partícula libre, pero un poco diferente, donde tenemos la variable n, h, m y la longitud de la caja. Y para diferentes n's vamos a tener los niveles de energía, que son los mismos que el primer modelo nos hablaba acá, de que si un electrón pasaba de un nivel superior a uno inferior, pues liberaba un fotón. Lo ven acá, ¿cómo se ven?
n igual 5, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nodos, n igual 4, n igual 3, n igual 2 y n igual 1. Eso. Ese nivel de energía n es lo que se conoce en la química como el número cuántico, ¿verdad? Entonces, para cada número cuántico, el electrón tiene una energía ahí particular. Y su función de onda, desde, ya vista, desde, ¿cómo es? Desde la parte sinusoidal, la podemos ver de esta manera, con un seno. Y esas serían las funciones de onda para una partícula en una caja. No sé si hay algún comentario hasta el momento. ¿Cómo vamos? Yo diría que bien, de hecho nunca lo había analizado desde ese punto el tema de los orbitales, bueno, orbitales no, más bien del nivel energético de los átomos comparado con respecto a la ecuación esta. Es muy interesante porque eso fue lo que le da pie a la mecánica cuántica y empieza a verse un poco el átomo de una forma diferente. Y es vacilón porque se acopla mucho a la teoría de las ondas estacionarias que se ve después de ver ese movimiento armónico y lo demás. Ok, ahí vamos. Eso es como para que vayan quedando los conceptos más o menos claros. Luego entra ese concepto de pozo de potencial, que el concepto de pozo de potencial cuesta un poquito a veces entenderlo, qué es realmente, o así, pero se refiere a una función de energía, donde el potencial va a tener un mínimo. Entonces, vamos a ver dos tipos de potenciales, de pozos de potenciales, donde el mínimo se encuentra acá. Luego, esa región del mínimo va a ser eso donde el electrón va a estar confinado, ahí, ¿verdad? El electrón moviéndose, ya sea que lo veamos así como partícula o que lo veamos oscilando como una onda. Entonces, va a estar ahí confinado y van a ver paredes que están en los extremos que tienen el potencial, un potencial máximo, que eso va a depender del tipo de pozo. Entonces, normalmente el electrón va a estar ahí dentro confinado. Depende del potencial, del tipo de pozo, puede que escape afuera del pozo o puede que no escape. Ahorita vamos a ver la parte de la ecuación matemática de los dos tipos. Entonces, hay uno, el que se aproxima más a la realidad es el que tiene que le llaman pozo de potencial con altura finita, o sea, que acá hay un valor de potencial, U de X, que es finito, o sea, un valor finito, pero mucho más grande que cero, ¿verdad? Que es el pozo aquí en el fondo. Entonces, ese es el más aproximado a la realidad. Estos normalmente también se les llaman potenciales de pozos cuadrados y son sencillos para también definir, poder ver el modelo de un electrón dentro de una lámina metálica, dentro de un átomo, dentro de cualquier cosa que lo tenga ahí confinado. Y lo que le llamamos el espesor, pues es el lugar, en dirección en el eje X que está confinado. Entonces, el electrón, ¿qué pasa? Se puede mover con libertad dentro del metal. Digamos, en el caso que fuera una lámina metálica. Él se puede mover con libertad dentro del metal, pero debe superar una barrera de energía potencial para escapar por alguna de las superficies del metal. Si quiere salir del metal y pasar a otro material, él tiene que escapar. Esa barrera que tiene que vencer normalmente es ese potencial, que son los extremos de este pozo. La energía, la que va a estar en esas paredes, también se puede relacionar un poco con la función de trabajo que habíamos visto en el efecto fotoeléctrico. Esa función de trabajo viene siendo esa energía potencial que necesita el electrón tener para poder vencer esa barrera y salir de la lámina y ¿cómo decir? Producir electricidad, ¿verdad? Usando el efecto fotoeléctrico. Entonces es algo muy similar. La lámina puede ser la representación de este pozo y la barrera pues necesita una energía, una función de trabajo para poder salir. Esto es lo que es un pozo de potencial.
Ahora, ya conociendo y sabiendo que es un pozo de potencial, vamos a hablar un poco de los finitos. ¿Qué son los finitos? Bueno, que esta altura que está acá, esa altura tiene un valor determinado y entonces un valor determinado. O sea, no es infinita. O sea, infinita seguiría imposible que el electrón pueda salir porque jamás va a llegar a tener una energía potencial infinita. ¿Qué? Entonces, características para entender muy bien a qué nos referimos con el término finito en un pozo potencial. La primera es que un tipo de potencial en el que la partícula, es un tipo de potencial donde la partícula con un electrón puede estar atrapada, pero no completamente confinada. O sea, ahí está confinada, pero existe una posibilidad de escape, que ese electrón que está acá pueda escapar de esas barreras. Ya vimos el efecto fotoeléctrico, y ahorita vamos a ver un montón de casos también de cómo puede escapar y demás. Otra, las paredes tienen una altura finita, eso ya lo hablamos. Entonces, existe una probabilidad no nula de que la partícula escape. Eso le llamamos también efecto túnel. Entonces, la partícula está acá y puede escapar por el efecto túnel. La energía tiene energía potencial finita fuera del pozo. O sea, él sale y cuando sale la partícula fuera del pozo hay una energía finita. O sea, él se mantiene una energía potencial que es que quiere pues, detener al electrón en su recorrido. Por eso vamos a ver que la función de la onda de la partícula dentro del pozo y fuera del pozo tiene mucho significado. Fuera del pozo normalmente es un exponencial decreciente y al decrecer significa que en algún momento ese electrón va a dejar de tener función de onda, va a dejar de existir o ya no va a estar, o no hay posibilidad de que siga viéndose por ahí. Ok. Las soluciones de la ecuación de Schrödinger en este tipo de pozo muestran funciones de onda que se extienden más allá del pozo, o como les decía, pero de manera decreciente. Vamos a ver acá, aquí está. Al resolver la ecuación de Schrödinger, que no lo vamos a resolver, pero sí vamos a ver cómo es el resultado de la resolución, obtenemos soluciones oscilatorias. Eso es interesante porque estamos otra vez verificando que la ecuación de Schrödinger me está dando, bueno, me está dando un resultado claro de que ese electrón vibra energéticamente, se puede considerar como una onda y dentro del pozo, como una onda, como lo vimos con las ondas estacionarias en las cuerdas, y fuera ya se comporta como exponenciales decrecientes. Entonces vamos a ver esto de acá, esta imagen me representa mucho eso. Vea que dentro es una onda con ciertos nodos, eso va a depender del nivel energético. Fuera, vea que si se va para la derecha, o sea, se sale del pozo, empieza a decrecer, a decrecer, a decrecer la función de onda hasta ser asíntota con cero. Y en la izquierda, pues también empieza a decrecer y se hace asíntota con cero. Entonces, ¿cómo se vería la función de onda? Pues la función de onda fuera, veanla acá, es una función de onda, ¿cómo es? Como una, como habíamos visto antes, acá, vamos a ver si todavía lo quita aquí, como lo tenemos acá, una superposición de ondas, así sería como estaría dentro, y fuera es, vean acá, una parte decreciente, asíntota, que viene desde abajo hacia arriba y una que viene de arriba hacia abajo, pero las dos son decrecientes y son exponenciales, fuera del pozo y dentro del pozo. Así es como se ven las funciones normalmente cuando una función varía con el tiempo, tiene segmentos diferentes, se lee de esta manera, y lo que quiere decir es que el potencial es igual a estos dos valores, pero en dos tiempos distintos. Uno es cuando está de menos A, cuando X es mayor a menos A y menor a A, significa que X está aquí adentro. O sea, cuando él está adentro entre 0 y L, considerando que menos A y A es el dentro del pozo, o sea, para el dibujo que tengo acá sería de 0 a L, dentro del pozo. El potencial es 0 porque estamos en un pozo. Entonces, como lo habíamos visto en la imagen anterior, el pozo, lo más bajo es 0, ahí sería 0. Entonces, ahí tendríamos el potencial 0. Y va a ser V sub 0 cuando ya sea que esté fuera o dentro
o fuera a la derecha o fuera a la izquierda. Por eso ponen aquí valor absoluto mayor o igual a fuera del pozo, ya sea que esté aquí o esté aquí. Vamos a decrecer acá en la ecuación. Entonces ya, si uno quisiera ver cuál es la energía fuera del pozo, pues agarra la función de onda fuera del pozo, la meten en la ecuación de Schrödinger y despejan la energía. Si quieren ver cuál es la energía adentro, pues agarran la función de onda de adentro, la que tenemos acá, y la meten en la ecuación de Schrödinger y despejan la energía. Eso sería en cuanto a un pozo de potencial finito. Ahora, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar al infinito, al pozo de potencial infinito, alguna pregunta que tengan sobre esto. ¿Se va entendiendo? ¿Entienden el pozo? Disculpe, profesor, Ajá. ¿a qué corresponde la A? La A son como el 0 y el L, nada más que la ecuación que está escrita en términos de que Ok, una barrera está en menos A y la otra barrera está en A. Sí, ok. ok. ¿Alguien más? No sé si se va entendiendo, si se entendió que era un pozo de potencial finito. Ok, es importante el concepto porque voy a compartirles videos que hablan de mecánica cuántica y muchas veces hablan sobre estos conceptos y los hablan como que si la persona los entendiera. Y vean que no se necesita pues hacer todas esas ecuaciones para entender el concepto. Entonces, la idea es que se entienda el concepto. Nos estamos brincando el paso matemático de obtener estos resultados, pero sin entender qué son. Ok, cuando hablamos de infinito, lo único que cambia es que ya las paredes se vuelven imposibles de atravesar. Digamos, el electrón estaría aquí adentro. ¿Por qué se vuelven imposibles de atravesar? Porque para que se atraviese, el electrón tiene que tener una energía que supere esa energía potencial, y la potencial es infinita. Entonces, ¿cómo va a llegar a tener una energía, un ejemplo, una energía cinética o una energía de vibración o algo superior a ese potencial infinito? Entonces, ahí es cuando se vuelven barreras impenetrables. De hecho, es hipotético este pozo, no se ve que exista en la realidad, o por lo menos es hipotético, pero funciona para entender un montón de sistemas. La partícula no puede estar fuera del pozo jamás. Hay probabilidad de cero que esté fuera del pozo. Las soluciones de la función de onda son cero fuera del pozo. ¿Se acuerdan que antes eran decrecientes? ¿Por qué había función de onda fuera del pozo? Es una pregunta interesante. Afuera del pozo hay función de onda porque las barreras eran finitas. Entonces hay posibilidad que el electrón adquiera una energía y pueda vencer esas barreras y salir del pozo. En cambio, en un pozo infinito, la barrera es un potencial infinito y no hay posibilidad que el electrón tenga energía infinita para salir. Aunque no existe en la realidad, como les dije anteriormente, se usa para estudiar sistemas como electrones en átomos o en pozos cuánticos de semiconductores. Entonces, a veces es útil para utilizarlo, sabiendo que el pozo que estoy utilizando en el sistema, el fenómeno que voy a analizar, se puede comportar como un pozo infinito. Vean las ecuaciones. El potencial es igual a cero si la partícula está entre 0 y L. ¿Ves? Esto era el menos A y el A que había antes. En este caso sí coincide con la imagen entre 0 y L. Y fuera del pozo es infinito el potencial. No pongo función de onda fuera del pozo porque no existe la función de onda fuera del pozo. No hay posibilidad de que haya existencia del electrón fuera. Vea que cuando hay función de onda es casi decir que hay posibilidad de existencia de la partícula. Una función de onda, toda cosa que exista en el universo tendría que tener su función de onda. Entonces, la función de onda dentro del pozo sería esta de acá. ¿De qué va a depender? De la longitud del pozo, la posición en la que esté, en cero, ya sea L medios, L tercios, L cuartos, donde esté en la posición acá, y va a depender también de la longitud que tiene ese pozo. Entonces, con esto, se usa mucho, de hecho, para entender los átomos. Entonces, si se quiere ver cuál es la función de onda de un electrón en un nivel n tanto, entonces se utilizan estas funciones. Y eso la otra semana se los voy a enseñar cómo son las funciones para entender más o menos el electrón dentro de los átomos. Si está en un orbital S, un orbital P, un orbital D, un orbital F, eso lo vamos a volver a tratar, ¿verdad?
Entonces es importante que queden esos términos claros para la otra semana, que vamos a allá ver un poquito más de lo que la gente le llama química, ¿verdad? Que prácticamente es el uso de la mecánica cuántica para describir cómo se comporta el electrón en los átomos. Ok, las barreras de potencial, ok, y tunelamiento, ya eso es otra cosa diferente. Cuando vean el concepto barreras de potencial, es un concepto diferente a pozo de potencial. El pozo de potencial era un pozo, porque es un hueco, una analogía sería como un hueco en una pared, donde algo entró y quedó aquí atrapado. ¿Verdad? Si para salir, vence esa energía potencial para poder salir. En cambio, cuando hablamos de una barrera de potencial, es que el electrón anda por aquí, no sé, lo que sea, en la materia, ahí ande ahí, por ahí andando, y choca con una barrera. Y esa barrera, dependiendo de este potencial, puede que pueda brincar la barrera o puede que la barrera sea infinita y no pueda pasar. Sin embargo, se ha observado que en las barreras de potencial, a veces el electrón tiene una vibración acá, una cierta vibración, con un nivel energético y traspasa la barrera y a eso es lo que le llamamos tunelamiento. ¿Cómo se ve la función de una barrera? Sería así. El potencial es cero si estamos fuera de la barrera y el potencial tiene un valor si estamos dentro de la barrera. Eso es como lo que veríamos. Entonces, una barrera de potencial es lo contrario a un pozo de potencial. Es una función de energía potencial con un máximo. Aquí está, el máximo. Y depende de donde se encuentre la barrera del electrón, pues pasa o no pasa o hace un tunelamiento. Es un salto, un aumento en el valor de potencial. Ya vimos, aquí tenemos un valor y luego hay un subidón. Ese aumento hace que la partícula se encuentre a lo largo de su trayectoria, lo va a encontrar ahí a lo largo de la trayectoria, se va a encontrar ese aumento. Dependiendo la energía de la partícula y la altura de la barrera, como les decía, puede o no atravesarlas. Aunque los pozos de potencial y las barreras de potencial son conceptos relacionados en la física cuántica, son diferentes. ¿En qué son diferentes? En cómo ellos actúan con la partícula. Este limita el paso de la partícula igual que el otro, pero de formas diferentes. ¿Alguna pregunta hasta el momento con la barrera de potencial? ¿O todo está bien? ¿Cómo vamos con la barrera de potencial? ¿Se entendió? Vamos bien, ahí vamos, absorbiéndolo, Ok, absorbiéndolo. ok. Entonces, ahí vamos. Entonces, ¿a qué se refiere el concepto de barrera de potencial en la física? Entonces, se refiere a una función de energía potencial con un máximo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, limita el paso de la partícula, de la trayectoria de la partícula, y va a depender de cuánta energía tenga la partícula. Ese salto, ese máximo de energía potencial es mayor a la energía que tiene la partícula, pues la retiene. Y si es menor, pues no la retiene. De hecho, ese concepto de si es mayor, la retiene y si es menor, no la retiene, ayuda a poder crear equipos médicos, a crear microscopios, porque entonces yo creo un equipo que dependiendo del valor de la barrera que cree, pueda detener o no un electrón o el paso o un fotón y puedo hacer equipos médicos. Como en la física médica, pues esto tiene mucha utilidad el concepto. Profe, Saber, disculpe, entonces la barrera es ajá. literalmente una barrera, o sea, es que pensé que era como un tipo de representación, pero, Es una barrera energética, ¿verdad? Habría que ver qué está generando ese potencial. Puede ser, no sé, una electrostática, un electromagnetismo, más que todo por ahí va, que ok, entonces genera, no es como una que barrera física, es como algún tipo de campo magnético o algo así. es un campo, sí, es un campo, es algo, porque es una energía potencial. Recuerde que la energía potencial tiene un campo. Entonces, si estamos hablando de energía potencial
electromagnética, pues el campo que está generando esa energía potencial es un campo electromagnético, ¿verdad? Eso lo vimos en física 1 con los campos gravitatorios, que también existen ciertos pozos de potenciales en donde la partícula es atraída por la gravedad. Bueno, pero sí, digamos, cuando hablamos de una energía potencial, nos referimos a un campo que hay ahí que está reteniendo eh, a otra cosa, ¿verdad? Cuando entra a ese campo. Sí, queda claro. Digamos, ¿Mm? Sí, tiene una función similar, digamos, como un tipo de aislante, aunque no por el mismo principio. Sí, de hecho, un aislante se convierte en un tipo de barrera. Cuando el electrón viene, digamos, va por un cable de cobre, viene y todo feliz porque no hay barreras, no hay nada, y se encuentra con un aislante, el aislante se convierte en una barrera, ¿verdad? Porque eh, esa barrera hace que el electrón no pueda pasar el aislante, aunque a veces lo pasa. A veces, por mejor guantes que usted tenga, toca algo y lo jala. Es porque sucedió un tunelamiento. Entonces el electrón logra pasar por la barrera. Sí. Eh, Ah, ok, ¿Queda perfecto, claro? sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, ok. Entonces, vamos a ver. Esto es un ejemplo, vean acá. Entonces, aquí tenemos diferencias entre pozo y barrera potencial. Vean la imagencita. Esto es un electrón. Bueno, un electrón, representación de un electrón y pasa la barrera y vea que no pasa en su totalidad toda la vibración que él llevaba, sino que lo pasa con una vibración más baja o así. No necesariamente va a pasar él completamente porque hay una barrera, pero aquí él puede tener una longitud de onda y cuando pasa la barrera cambia su longitud de onda. En un pozo, la partícula está confinada, que ya lo vimos, tiene niveles de energía cuantizados, que son los que se encuentran con la ecuación de Schrödinger, y dependiendo la función de onda que tenga dentro del pozo, eso es lo que le llamamos nivel de energía cuantizado, puede estar atrapada permanentemente si el pozo es infinito, o también puede estar atrapada si es finito, pero hay posibilidad de que, hay una probabilidad de que pueda salir. En una barrera, la partícula, que sería el caso del dibujo, puede reflejarse o atravesar, que es el efecto túnel. No está atrapada completamente, pero igual hay una región prohibida según la física clásica, pero cuánticamente es accesible para ella esa región. Entonces ella puede pasar la barrera y atravesarla. Vamos a ver. Tunelamiento. Ok. Ya esto, ya creo que ya más o menos se entiende la diferencia entre una barrera potencial y un pozo. En el caso del pozo también, esto que está acá, estas barreras pueden ser creadas por un campo. ¿Ok? El tunelamiento, véanlo acá, como les decía, llega la función de onda con una cierta longitud de onda, esto que tenga una cierta longitud de onda, una frecuencia, todo esto se lo da, la propiedad que se lo da es su función de onda. Ella tiene una función de onda, atraviesa la barrera y después de que atravesó la barrera, sigue siendo sinusoidal, ¿verdad? Pero con una longitud de onda diferente, una frecuencia diferente, por lo tanto cambia su función de onda. Esto que vemos acá, estas ecuaciones extrañas, es lo que se le llama la probabilidad de que haya un tunelamiento y se representa con una G mayúscula. Esa G mayúscula, no, perdón, con una T mayúscula. La T mayúscula de tunelamiento es lo que me representa la probabilidad. Vea que la probabilidad es decreciente, es un exponencial y este valor G es un constante que depende de la energía que tiene la partícula al inicio, esta cuando llega, de la energía potencial de la barrera, y vea que la energía potencial está abajo en el denominador. Entonces, cualquier número sobre infinito da cero. Entonces, si
el potencial hubiera sido infinito, el de la barrera, G me da 0, entonces casi que T es 0 y la probabilidad de que tunele es 0. Entre mayor sea U sub 0, eso lo podemos ver con esta ecuación, entre mayor sea U sub 0, menos es la probabilidad de que haya tunelamiento. Y entre mayor sea la energía que trae la vibración o el movimiento de la partícula, mayor va a ser la probabilidad de tunelamiento. La K, pues, es una constante. Ok, tunelamiento. En la física clásica, una partícula como una bola no tiene suficiente energía para subir una colina. De hecho, eso es como algo similar. Si tenemos una pelota que se va moviendo en línea recta, a ver si lo puedo dejar acá. Digamos que tenemos una colina así y hay una pelota que se mueve. Esa pelota que va a tener una energía cinética. Va a tener una energía cinética. O hablemosle que tiene para no hablar, una energía mecánica. Esa energía mecánica ahí va subiendo. Para subir la montaña, tiene que vencer la fuerza gravitatoria, que es la que tenemos la energía potencial gravitatoria. O sea, la barrera es la montaña. Entonces, cuando la pelota sube, dependiendo de la energía que tiene, puede vencer la montaña, pero posiblemente la montaña sea tan grande que para ella casi que la diferencia es como si estuviéramos hablando de una barrera infinita. Entonces, no va a haber probabilidad de que pueda subir la montaña. Entonces, es aplicable también para la materia. Entonces, nada más que nuestra barrera, normalmente en el mundo que estamos, es la energía potencial gravitatoria. ¿Se entiende esa analogía con la mecánica clásica? Dicen por ahí. Sí. Ok, es importante, ¿verdad? Entonces, pues conociendo esto, podemos hasta tener un valor de probabilidad de que la partícula pueda atravesar. Entonces, en la mecánica cuántica, debido a su naturaleza ondulatoria, porque ya las partículas las podemos ya considerarles su parte ondulatoria, entonces vamos a tener ya probabilidades de que la partícula aparezca del otro lado, como si hubiera atravesado un túnel invisible. Si la barrera no es infinita ni demasiado ancha, entonces la probabilidad se vuelve distinta de 0. Entonces puede que cruce al otro lado. Eso es lo que se llama el tunelamiento en la física. Entonces es bueno que lo veamos para cuando vean los videos que yo les puse ahí en la plataforma y hablen de tunelamiento, que les voy a compartir uno de estos. Entonces ya sepan a qué se refiere el concepto de tunelamiento. ¿Ok? ¿Qué aplicaciones, digamos, está el tunelamiento? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, el ejemplo más sencillo que viene en el libro es cuando uno trata de unir cables de cobre, conectarlos, qué sé yo, para poner un bombillo, ¿cómo es? Un toma corriente. Y a veces el cable está totalmente negro, tiene una capa de óxido de cobre que se convierte como un aislante entre los dos cables. Sin embargo, los conectamos y hay una cierta energía que sigue pasando. Entonces, eso es porque aunque haya una barrera de cobre, la energía potencial de esa barrera no es suficiente para que el electrón le impida el paso y ella logra pasar. Entonces siempre pasa corriente. Claro, no efectiva, porque ya vimos que en el tunelamiento lo que pasa normalmente no tiene la misma energía, entonces posiblemente no es tan efectiva. Es como lo más común en la naturaleza. Vean que aunque pensemos que la cuántica esté lejos de la naturaleza, un cable cobre está conduciendo electricidad y los efectos y la forma en que se comporta es de manera cuántica. Ajá, ¿alguien tenía un comentario? Profesor, eso es lo que digamos, los electricistas llaman un falso positivo. Ajá, correcto, sí. Eso también es un efecto del tunelamiento. Nada más que Sí, ese falso positivo no tiene bueno, la energía que llega no es la suficiente como para que alimente la casa bien. sí, eso se ve mucho, por ejemplo, digamos, a veces en una conexión eléctrica cuando una tubería cuando una instalación se sulfata, principalmente, digamos, Ujú. en las conexiones entre aluminio y cobre.
Y entonces, siempre queda pasando, o sea, si usted lo mide con un tester, sí hay paso de corriente, sí te marca voltaje, pero amperaje es muy bajo. Es correcto, sí, exacto. ¿Y qué es el amperaje? Bueno, la corriente es la cantidad de electrones o el flujo de electrones que está pasando en ese material. Entonces, aunque haya voltaje, que es el potencial de esto, la cantidad de electrones no se puede considerar igual porque está habiendo un proceso de tunelamiento. Profe, yo tengo una Ujú. pregunta. No sé si mi lógica está bien, pero igual tengo la pregunta. Eso que acaba de decir de los cables pasa porque los electrones o la electricidad que es transmitida puede comportarse constantemente como ondas, ¿no? Correcto, sí. Ella Es lo siempre mismo, está, perdón, siempre. es lo del asunto de Broglie, que las partículas ocasionalmente se comportan como ondas. Ujú. Ok, Exacto. entonces eso solo funcionaría principalmente con la electricidad, o sea, como de una manera muy ridícula, con una partícula como un poco más másica, eso sería virtualmente imposible, Es pero lo igual que, ajá, posible. sí, sí, dime, ajá. Es lo que estábamos hablando aquí con el ejemplo que hice de la pelota. Ay, ¿dónde está eso? Ya. Que, que le hablaba de que una pelota, pues, la energía, la barrera sería la energía potencial, pero no va a atravesar la montaña, porque la naturaleza ondulatoria de una pelota es insignificante o casi no la podemos considerar similar a como si con una partícula como un electrón, que esto es ¿se acuerda de la longitud de onda de Broglie? Usted puede sacar Ajá, la, usted puede sacar la longitud de onda de Broglie de cualquier ajá, a eso objeto. me refería. Ajá, Creo que no correcto. pronuncié bien, Sí. que ahí decían que Entonces, entre más ujú, masa, menos posible es que pase esto. correcto, porque si la masa es muy grande y el objeto se mueve muy lento, entonces la longitud de onda de Broglie es tan, no tiene efectos ondulatorios visibles, entonces no podría comportarse tan ondulatoriamente, o la función de onda de nosotros, por decir así, termina siendo las ecuaciones de Newton. No sé si queda más claro. Ok, En entonces sí cambio, entendí. ujú, Gracias. ok, en cambio, la función de onda de un electrón, por su masa tan pequeña y su velocidad tan alta, no es una ecuación de Newton, ya es una ecuación de una onda. Entonces, permite otros efectos como el tunelamiento, efectos que en la vida diaria para nosotros serían magia, ¿verdad? Hasta la teletransportación, atravesar paredes, objetos que, bueno, hasta que se vaya a un universo paralelo y luego vuelva, son cosas que para nosotros no son eh, como tan reales porque, o tangibles porque nuestra longitud de onda de Broglie no nos permite. Sí, Sí. ok. Vamos a ver. Sin embargo, usted puede calcular su probabilidad de tunelamiento para atravesar una barrera que sea, no sé, usted lo puede hacer, pero posiblemente esa probabilidad de tunelamiento me vaya a tirar que es casi nula. Vamos a ver. Hablamos de esto, una aplicación de tunelamiento. Otra es una cosa que se llaman uniones de Josephson. Josephson, sí. Ahí lo pueden luego ver. Esto lo usan muchos circuitos. ¿Qué es lo que hacen? Poner un superconductor, un aislante y luego un superconductor. Entonces el aislante va en medio de los dos superconductores. Los superconductores entonces se separan por una capa de óxido de unos pocos átomos de espesor. Vean, entonces, de 1 a 2 nanómetros, o sea, es una separación muy pequeñita. Claro, porque bueno, entre, entre menor sea la longitud de la barrera, más posibilidad de tunelamiento hay. Tampoco es que vamos a separar, imagínense un superconductor de un superconductor con 1 metro de longitud. Entonces ya el tunelamiento es casi imposible. Es imposible que el electrón pueda aparecer al otro lado porque la longitud para el electrón es como si fuera infinita. Entonces, no nos va a servir. Entonces, aquí vea que la separación es como dos átomos de espesor. Los pares de electrones en el superconductor pueden filtrarse a través de la barrera, comunicando el dispositivo, y eso da propiedades al circuito
diferentes o excepcionales que pueden hacer lo que estén pasando datos e información de un lugar a otro lugar, de un superconductor a un superconductor, ¿verdad? Que recuerde que todo lo que es la computación, la informática, el internet, la mayoría funciona por unos y ceros, donde uno es presencia de electricidad y cero es ausencia de electricidad. Entonces, si yo puedo poner esto, yo tengo la posibilidad de pasar información de una manera diferente, a tener un switch y apagarlo para que sea cero y encenderlo para que sea uno, que es como así funciona la tecnología, lo binario, ¿verdad? Entonces, Profe, eso es una aplicación. Dime. estaría funcionando entonces, digamos así, como un tipo de semiconductor. Sí, sí, nada más que es porque el semiconductor tiene propiedades de tunelamiento. Entonces, Ajá. es parecido porque al semiconductor tiene esas propiedades, pero en este caso lo que hacemos es como convertirlo en un semiconductor por metiéndole un aislante en medio. Ujú. Es como similar, sí. ¿Ok? Otra aplicación de tunelamiento es un microscopio de barrido y tunelamiento, así se llama STM, donde se usa el tunelamiento de electrones para formar imágenes de superficies. Ya esto no es como para observar una bacteria o qué sé yo, para observar no, no, esto no es para observar una bacteria. Ustedes pueden buscar imágenes de microscopio de barrido de tunelamiento y no van a encontrar imágenes de bacterias. No se puede confundir por eso con el microscopio de barrido electrónico, que es diferente, que si ya es para bacterias y demás. Este más que todo es para superficies. Entonces, la escala que da es ya casi una escala de átomos individuales. Que vean que aquí estos huequitos que se ven acá en esta placa de oro, prácticamente son átomos de oro. Entonces, ¿para qué nos ayuda esto? Para ver la estructura de un metal, ver su pureza, tratar de hacer nanotecnología, que si yo quiero hacer una materia con un no sé, con un policarbonato, con algún material y hacerlo a una escala nanotecnológica o como creo que hay en la UCR que hay una máquina para pintar objetos a nanoescala. Entonces es una pintura con una nanotecnología, ya se necesita pues de un microscopio de esto para luego ver cómo queda la superficie de ese material a nivel atómico. Entonces, vean acá, este sería el espécimen, en este caso sería una placa de oro, la imagen que está a la derecha, los electrones en la superficie y se usa ahí el sensor. Hay una longitud de L y eso, bueno, eso es lo que me permite. Yo me imagino que los electrones en la superficie hacen un tunelamiento por esta longitud de L y llegan al sensor, lo reciben y dan una imagen. Entonces es algo complejo, pero ya está hecho el instrumento. Entonces, lógicamente, el trabajo de la persona en el laboratorio, pues es usarlo para ver la imagen. Pero la física que lleva dentro de ese aparato es algo complejo y utiliza esto del tunelamiento. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ya casi terminamos. ¿Cómo ven esto de las aplicaciones? Sí se ve que tiene sentido esto de la mecánica cuántica en estos conceptos. Sí, 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 claro, bastante. Ujú. Normalmente, mucha gente, la mecánica cuántica le pasa algo similar a la física eh, de la relatividad. La gente ha escuchado hablar de ella, pero se tienen ideas muy equívocas de qué es. De hecho, cuando ustedes hablan de relatividad, a veces escuchan a la gente decir, es que todo es relativo. Pero no, ya vimos nosotros que los postulados de la relatividad más bien es que en un marco de referencia inicial todo tiene que suceder igual, parecido. Hay que respetar lo que ve este y lo que ve el otro y no tanto de que sea relativo, que sea diferente. Entonces hay como muchas creencias que están mal, como en la mecánica cuántica también, que la gente llega a creer que no existe. Pero no es que no exista, son formas de tratar de entender mejor el universo a una escala muy pequeña, que cuando se lleva la tecnología funciona y gracias a eso tenemos demasiada tecnología. Las computadoras más nuevas, los procesadores que saca ahora la Intel, que saca la AMD, no es lo mismo que una computadora de transistores que había antes, que era el tamaño de una escuela. Y eso es gracias a
esto de la mecánica cuántica. Todos estos conceptos pues han ayudado a mejorar la tecnología. Y lo van a seguir haciendo porque todavía hay muchas dudas en la mecánica cuántica de muchos conceptos, muchos fenómenos que no se entienden, pero en el momento que se van a entender, se pueden aplicar a la tecnología. Entonces, es como la idea de este capítulo, no meternos en que ustedes hagan un cálculo de tunelamiento para ver la probabilidad de un electrón cuando pase por un aislante, o sea, porque ustedes pueden hacer ejercicios de que yo les diga, ustedes tienen dos superconductores con tantas propiedades, determinen la probabilidad de tunelamiento si el aislante tiene tanto espesor y no es la idea acá, porque primero sería usar mucha matemática, que mucha de ella no han visto ustedes, y además complicaría un poco la asignatura. La idea es que entiendan el funcionamiento y el concepto de eso que está sucediendo en este capítulo, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a pasar a ver un poquito los postulados de la mecánica cuántica. Los postulados de la mecánica cuántica no los podemos ver matemáticamente como debería ser, porque necesitan de matemáticas que se llaman métodos matemáticos, que son ya, o sea, que se deberían de ver después de ver todos los cálculos, de ver ecuaciones diferenciales, de ver álgebras, y esos métodos matemáticos es lo que se usa, que ya se deja de usar los comunes escalares y vectores, sino que ya se utilizan otros números que son tensores y unas cosas más complejas. Entonces lo vamos a tratar de ver desde el concepto matemático, pero desde la parte teórica, no sé, vamos a ver si por lo menos nos vamos con una pincelada de cuáles son esos postulados, ¿verdad? Que es como lo importante. La otra semana, pues el capítulo que sigue es un poco más matemático, vamos a hacer lo mismo, tratar de que acá lo veamos un poquito más conceptual, teórico y no tener que bueno, meternos con tanto con matemática que puede ser que más bien haga que no entendamos los conceptos. Ok, entonces vamos a ver esos postulados. Con eso vamos a terminar. Bueno, son 5 postulados. Por eso los puse aquí, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Son 5 postulados. Hay gente que incluye uno más que tiene que ver con, con algo que vamos a ver la otra semana. Entonces, cuando lo veamos, pues vamos a hablar de cuál es ese otro más. El primero, el primer postulado, lo que trata de dar a entender es que el estado físico de una partícula, ¿a qué se refiere el estado físico de una partícula? Es lo que esté pasando con esa partícula, lo que esté viviendo, que si es un electrón en un rayo, que un diferencial de potencial y el rayo apareció y le cayó a un árbol, todo el recorrido que tuvo el electrón y toda esa cosa, en ese flujo de electrones, esa electricidad, ese es el estado físico de la partícula. Todo estado físico de una partícula se tiene que describir y puede describirse con una función de onda. Y esa función de onda tiene toda la información posible del sistema. Claro, nuestras funciones de onda en nuestra vida cotidiana son funciones de onda que se pueden explicar desde la física clásica. Pero si ya nos vamos a nivel mental, hasta la misma conciencia, a los pensamientos, a las relaciones sociales, todo puede tener una función de onda, pero su complejidad va a cambiar. Por el momento entendemos las funciones de onda de las cosas materiales como nosotros cuando nos movemos y la de cosas pequeñas como los electrones. Entonces, con eso, pues más o menos entendemos la naturaleza de eso que estamos analizando. Entonces, eso es este simbolito acá, la función de onda. Y esta función va a pertenecer a un espacio que la matemática usa cosas que se llaman espacios. Entonces, el espacio de Hilbert es donde pertenece esa función de onda. Es un espacio matemático de funciones. Ahí dentro del espacio Hilbert se van a encontrar un montón de cosas. Ahí están los vectores, están los números escalares, ahí está todo. Luego podemos ver un documental, o les puedo compartir un documental para la otra semana, sobre quién era Hilbert y sobre qué es el espacio de Hilbert. Entonces, acá está la función de onda. Este sería la ecuación de Schrödinger ya vista no solo desde la posición, porque como la estábamos viendo antes era solo de la posición. Esta es vista desde cómo varía la función de onda a través del tiempo. Entonces,
Si la función de onda me está indicando el movimiento de una pelota que está en caída libre, esta ecuación me va a decir cómo va a cambiar esa pelota a través del tiempo a nivel de en qué posición va a estar en el espacio, en este caso, como la pelota se mueve en un espacio euclidiano X, Y, Z, me va a decir dónde va a estar, a la izquierda, a la derecha, todo. Me va a decir qué energías tiene, porque también se está incluyendo al operador hamiltoniano, este H, que para una partícula que se mueve en caída libre, el hamiltoniano, esto se trabaja mucho en matemáticas, es un operador. El hamiltoniano en la física clásica nosotros lo usamos, nosotros usamos un hamiltoniano nada más que no le llamamos así, que es la energía mecánica, cinética más potencial. Entonces, para la partícula que está en caída libre, sería un ejemplo sencillo de la caída libre, el hamiltoniano me va a indicar cómo varía la función de onda con respecto a la energía cinética, potencial, si hay fricción, si el viento se mueve, todo lo que tenga la partícula. Entonces, esta ecuación me da información de la partícula que se está moviendo con respecto a posición a través del tiempo y la energía que tenga a través del tiempo. Entonces, ¿qué me va a cambiar? El sistema. Si nos dejamos de analizar una bola que está para arriba y para abajo en caída libre y nos vamos a nivel cuántico, que un electrón que está saliendo de una placa, entonces ya la energía ya tiene que ver del nivel energético que tenía el electrón cuando estaba dentro del átomo, en la, qué sé yo, en la nube electrónica, en el orbital, si estaba en SPD, la transición que hizo, toda esa energía está aquí incluida en el hamiltoniano y también la posición que va a tener, que las posiciones ya se vuelven complicadas porque las posiciones dependen de los orbitales N, L, M, todo eso que usan en la química, ¿verdad? Para escribir los orbitales S, P, D y demás. Eso va a estar ahí incluido. Entonces, el primer postulado es lo que dice. Toda partícula tiene una función de onda y dentro de esa función de onda está contenida toda la información. Eso, esa función de onda. El segundo postulado lo que me dice es lo que estaba explicando anteriormente. Entonces, la función de onda, todas las cosas existentes en el universo tienen una función de onda. El segundo postulado me dice que esa función de onda va a tener magnitudes observables. Cada magnitud observable se le va a asociar un operador. Entonces, el operador sería, este que sería el operador hamiltoniano, es un ejemplo. Hay otro, aquí le puse energía del hamiltoniano, es el operador que se encarga de asociar a cada magnitud observable un dato de información sobre energía. El momento, que el momento tiene que ver con dónde va a estar la partícula conforme cambia en posición, la masa, velocidad, todo eso, es este otro. Y la posición también tiene un operador. Entonces, los operadores son lo que hace que podamos utilizar la ecuación, bueno, la ecuación de Schrödinger para saber información de esa función de onda. ¿Verdad? Porque la función de onda no es que ustedes tengan la función de onda y ya con eso sepan toda la información de lo que quieren analizar, no. Necesitan de los operadores para poder encontrar las variables. Normalmente, como lo hicimos, ¿se acuerdan que más o menos explicamos que si sustituíamos la función de onda en la ecuación de Schrödinger y podíamos obtener la energía? Entonces, este hamiltoniano, si ustedes lo ponen como así, como P al cuadrado entre 2m por U más V, en este ejemplo de hamiltoniano, porque el hamiltoniano va a depender del fenómeno físico en el que estamos trabajando. Cuando ya haga todas estas derivadas y todo lo demás, ya puedo despejar el potencial. Entonces puedo encontrar algo que necesite. Ese es el segundo postulado, entonces, que cada magnitud observable tiene asociado un operador. Estos operadores se llaman operador lineal hermético, pero eso luego vamos a entrar en qué es eso. Y actúan sobre la función de onda. Tercer postulado. El tercer postulado lo que quiere decir es que cuando midamos un observable, un observable, o sea, que queramos medir la posición, la energía, la velocidad, la distancia, cualquier cosa de eso queramos medir para una partícula en donde
hay que considerarla desde la cuántica, y ya hablamos más o menos por qué hay que considerarla desde la cuántica. Entonces, los resultados se les conocen como valores propios. Hay varios resultados. Y la función entra en un colapso y llega a darnos un valor de ellos. Digamos, hablado de esto en palabras más sencillas, es que cuando medimos algo en el mundo cuántico, o hablamos de posición o energía, el resultado no es cualquiera, solo puede ser uno de ciertos valores posibles. Entonces no me va a tirar un resultado nada más uno, sino uno de ciertos valores posibles. Y justo al medir el sistema, lo volvemos a medir, me tira otro valor posible y luego otro. Entonces vuelve a hacerse un poco de probabilidad, algo de incertidumbre. Entonces los resultados no es como que me vaya a dar algo exacto. Por eso cuando hablamos de los orbitales SP y D en el átomo, no son posiciones del electrón, sino son un orbital en el cual puede estar el electrón en cualquier posición dentro de ese orbital. Pero se sabe que dentro de ese orbital va a tener un nivel de energía, un nivel cuántico. Aquí entra lo de, no sé si han escuchado lo del gato Schrödinger, que es como un experimento mental que hizo Schrödinger, que si yo metía a un gato en una caja con un veneno cerrado, el gato podía estar muerto, podía estar vivo, pero no sabíamos hasta que abriéramos la caja. Entonces, que era muy similar. Entonces, la cuántica sería así, como tener al gato encerrado, yo abro la caja y lo veo vivo, pero puede ser que la abra y lo vea muerto. Entonces, es una improbabilidad, ¿no? Es como, es una medición que se hace, pero lo que vemos no significa que sea el único valor posible. Claro, él se va a morir porque si rompe el veneno, pues se muere, y si no lo rompe, pues no se muere. Ahí después le puedo enviar un video sobre este experimento mental para profundizarlo. El cuarto postulado habla sobre la evolución en el tiempo de cualquier estado cuántico. Y dice que la evolución en el tiempo de cualquier estado cuántico está gobernada por la ecuación de Schrödinger, esta ecuación de acá. ¿Se acuerdan que la ecuación entera, la global, es la variación de la función de onda con respecto al tiempo tiene que ser igual a cómo el operador hamiltoniano, que tiene que ver con toda la energía, opera a la función de onda? Entonces, esto de acá nos indica que siempre va a haber una evolución en el tiempo. Y es algo curioso, porque puede ser que nuestros resultados los obtengamos en un tiempo determinado, pero si se obtienen en otro tiempo determinado, no son los mismos resultados. La función de onda describe el estado cuántico de la partícula y lo que nos indica entonces es que no es estática. O sea, esto nunca va a ser igual a cero. ¿Se acuerdan que cuando algo era estático o constante, la derivada con respecto a la posición de, qué sé yo, de algo, iba a ser igual a cero? Pero aquí el hamiltoniano no puede ser cero, porque siempre tiene que haber una energía asociada a la función de onda. Bueno, a lo que estemos analizando, todo tiene que tener una energía asociada. Si usted está en reposo, igual usted tiene una energía vibratoria en todas sus moléculas, electrones, los átomos, o sea, siempre va a haber una energía. Entonces, no puede estar constante la función de onda. Entonces, la función de onda que describe el estado cuántico de la partícula no es estática, se mueve y evoluciona en el tiempo, como siguiera una coreografía. Entonces, cada vez va a tener un resultado diferente y va a ir cambiando y va a ir evolucionando. Y eso es lo que nos habla el cuarto postulado. Eso es como las leyes que rigen a la cuántica. Y el último postulado es que siempre va a existir una combinación lineal de resultados y siempre va a haber una superposición cuántica. Entonces, aquí lo podemos ver acá en este ejemplo, en un estado cuántico. Digamos que la función de onda total va a estar compuesta por dos funciones de onda. Un ejemplo es que un átomo puede estar asociado en un estado cuántico con una posición y luego con otra posición o con más. O sea,
él no va a estar en una sola posición, sino que es una superposición. Es como lo del, no sé, como lo de los pozos. Dentro del pozo, la función de onda dentro del pozo no podía ser de solo una onda, sino una superposición de ondas. Y esto más o menos fue lo que les dio claridad con entender el experimento de la doble rendija, porque el experimento de la doble rendija, pues nos decía que el electrón se comportó como partícula, pero también se comportó como onda. Y depende cómo hacíamos el experimento, a veces como partícula, a veces como onda. Entonces significa que la función de onda está compuesta por una superposición cuántica de posibles funciones de ondas o posibles estados.